Saludos, Lili García con ustedes nuevamente. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una verdadera pionera de la medicina alternativa. Nos acompaña la doctora Irma Sierra. Ay, Lili, Irma, qué alegría verte. Ay, sí, tantos Gracias. años. Ella fue la primera mujer puertorriqueña en obtener el título de doctora en quiropráctica y ha sido una figura clave en el desarrollo de no solamente la quiropráctica, sino el biomagnetismo, con un legado familiar que ha marcado 4 décadas. Así es que ella nos presenta su nuevo libro, es el segundo. El segundo. El segundo, sí, donde habla de ese legado y habla de la importancia de vivir en bienestar y de vernos como seres holísticos. Así que, Irma, vamos a hablar un poco tú decidiste estudiar quiropráctica porque ya tu papá, el doctor Ralph Sierra, que fue un veterano, ¿verdad? Y un pionero. Sí. ¿Cómo fue la conexión? Bueno, pues papi se retira para entonces, él practicaba quiropráctica y se retira y lleva a la clínica a mediodía quiropráctica y por las tardes la investigación del campo magnético. Del campo magnético. ¿Qué pasa? Yo tengo la clínica, pacientes en mi casa, en la parte de atrás y en la terraza de ellos, en la terraza de ellos. Y ya yo eso fue cuando yo tenía como 9 años, ya a los 14 años llega una paciente con un dolor y sale diciendo milagro, milagro, porque el ajuste quiropráctico le arregló las caderas porque ella tuvo un parto adelantado. Ah. Y ahí fue que yo dije, ya, esto es lo que yo quiero estudiar, que fue la quiropráctica. Pero entonces la quiropráctica yo la combiné, como él hacía, con los imanes. Con los imanes. De la terapia magnética. ¿Cómo entra el doctor Sierra al mundo de los imanes? Pues él sufría del mal de Meniere. Ajá. Y en su desesperación, ya visitando hasta la Clínica Mayo y los mejores ENTs de Puerto Rico. Sí, para los que no lo conozcan, sí, el mal de Meniere es una condición que tiene que ver con el oído. Sí, correcto. Inflamación interna del oído y es bien difícil de curar y bien difícil de diagnosticar también. Te puede detener la calidad de vida. Sí, a él le dijeron, tienes que vivir con eso. Yo recuerdo, papi me tuvo a mí mayor, y yo recuerdo que él tenía que alinearse manejando debajo en un paseo porque el mareo no lo permitía seguir para adelante. Era un pito constantemente, la falta de audición, o sea, fue bastante duro. Y él con el campo magnético investiga, va con el doctor Roy Davis, que es de Jacksonville, Florida. Allá tenía él una finca donde sus pacientes eran ratas, monos, o sea, era un laboratorio gatos, de investigación. Era un laboratorio y le dice, tú vas a ser mi primer paciente con esta condición. Y papi dijo, yo no tengo nada que perder. Seguro. Y se tira allá y regresa. Era un viaje de 3 días, se extendió por una semana, regresa con imanes y comienza entonces él su investigación con los pacientes. No solamente si eran de artritis o problemas musculares, que era lo que ve un quiropráctico. Pues entonces empezó a ver muchas otras cosas, porque da la casualidad que él tenía una inflamación de la próstata, que pudo haber sido una célula cancerosa, que lo mencionó en el libro. En el libro de cuando él tenía casi 30 o 40 años de edad, y se la estaba ahí, y cuando ahora ya está en los 60, pues como que empieza a inflamarse y empezó él a hacer experimentos con él en esa área de la próstata hasta disminuir completamente cualquier señal de inflamación que había en ese órgano. Entonces él empezó a atender pacientes de cáncer. Ok, usando el biomagnetismo. Con biomagnetismo y muchas otras condiciones que lo traían, personas con asma, con cosas que eran una que no tenía que ver en realidad con un tratamiento de la quiropráctica. Sin embargo, tenía a los peloteros, que era Peruchín Cepeda, a Roberto Clemente y muchos jockeys de Puerto Rico, y entonces está para los deportistas. Tú en algún momento practicaste no solamente la quiropráctica, ahora estás felizmente retirada. Sí. Y dedicada a escribir. Sí. ¿Y cómo has visto el biomagnetismo desarrollarse? Y la quiropráctica también. Bueno, sí. Son dos ciencias que su ciencia es tan, como te digo yo, tan sólida que no cambia. Okay. Sin embargo,
ahora de biomagnetismo, hay estudios de la biomagnetismo Que antes no había. Que antes no había, y cuando a Sierra en los años 70 le decía que estaba loco de la cabeza, porque también hubieron muchas quejas de la Asociación Médica de Puerto Rico. Por los experimentos que él hacía. Y a veces le decía, papi tenía amigos médicos y le decían, Ralfo, y tú fuiste el tema en las reuniones de la asociación, porque le dice, bueno, porque como era tan como Tan que dice, nuevo. avanzado a su época. Sí. Sierra era avanzado en muchas cosas, no solo en eso, en electrónica. Imagínate, él fue cirujano menor cuando él tenía 17 años allá en el pueblo de Aguadilla. Imagínate. Sí. O sea, que él tenía conocimiento hasta quirúrgico. Él siempre amó lo que es la pasión de salud, y eso yo creo que yo lo heredé parte también. ¿Todavía hay mitos en torno a lo que es el biomagnetismo? Los imanes, el uso... No hay un mito así por ser un mito. Pero no todo el mundo tiene esa misma creencia tampoco, que continúa, que dice como un artefacto, como un pedazo de imán, me puede cambiar mi vida. Sí. Y eso es lo que dicen, pues, y no es coger cualquier imán de la nevera. Ah, no. Tiene que ser imanes terapéuticos. Hay muchas imitaciones que puede decir esto te va a hacer, pero hay que tener mucha cautela, porque el imán tiene dos polaridades, igual que las células del cuerpo. Tenemos iones positivos y negativos. Igual que el imán tiene sus iones positivos, sus iones negativos. Y según nuestro cuerpo, cualquier condición o cualquier malestar o cualquier desbalance o desarmonía que ocurra, el campo magnético es bien importante, el conocer cómo usarlo y los beneficios que te va a ocasionar, porque nosotros somos hechos de células. Sí. Y todas esas células forman esos tejidos y esos órganos, y cuando están influenciados por cualquier, no tiene que ser un malestar, pero por cualquier alteración que está ese cuerpo pasando o atravesando en ese momento, el campo magnético, con mucho cuidado y usado correctamente. Así es que yo dedico el libro, te explico todo científicamente cómo está, que es lo que es la parte técnica, pero también tienes una guía, tienes un patrón de cómo utilizarlo para un sinnúmero de condiciones. ¿Por qué? Y hemos hablado de esto anteriormente, llevabas muchos años, tú publicaste tu primer libro, creo que fue en el 2007. Así es, correcto. Pero era como una guía. Era una guía básica de salud. De salud. Bien sencilla, estaba hecha para los profesionales de salud, tanto como al público general. ¿Para qué? Para que entonces supieran cómo utilizar el polo norte y el polo sur. Sin embargo, en esta trayectoria ha habido como una evolución en el tema, y eso es lo que yo entonces ahí es que hablo de la ciencia cuántica, que me está dando, como que dice, la base la validación y la validación científica de que lo que decía Sierra, y yo siempre he dicho, somos energía. Somos energía. Está ahí. Y más allá del poder del imán, tu nuevo libro enfatizas lo que es que somos seres holísticos y lo importante de estar consciente de esa energía. Sí, yo hasta comparto unos 20 más o menos cosas que es, como me dicen, que son obligadas en mi vida. Que yo no transo por nada. Y una de esas es el tomar y sentarme 20 minutos mínimos diarios para uno sentir la energía interna, y tú sabes que tener comunión con la vida y con Dios y con la energía, porque Dios es energía. Meditación o contemplación, como lo quieras llamar. Yo prefiero meditación. O el mindfulness. El mindfulness es obligado, porque tú tienes que darte esos... Mira, hay personas que hacen 5 minutos, pero si tú lo haces bien poderoso, eso a veces es suficiente. Y hay que sacar ese tiempo, eso es una de las cosas. Y entonces lo mejor de todo es que te estás haciéndolo acostado sobre una cama de imanes, que tú mismo puedes hacer en tu casa, o sentado en la silla acomodando los imanes, y estás haciendo 2 terapias en una. Porque es la única manera de bajar el estrés que uno tiene. Sí, y no es del ambiente, puede ser hasta de familia, puede ser de todo lo que nos rodea, hasta de los alimentos que estamos comiendo. Cuando tú piensas en todos los pacientes que han pasado por el centro de ustedes, ¿verdad? De Yarodi Sierra, ¿puedes mencionar alguno que tal vez haya sido un caso que fue especial en el sentido de cómo mejoró esa persona? Yo no quiero ser favoritismo con los casos especiales, o sea que no.
Pero yo me alegraba cuando el paciente iba, vamos a suponer, para un dolor de espalda o un dolor de espalda alta o espalda baja. Cuando se combinaba con el campo magnético, aceleraba y me decía algo que se le olvidan a veces ellos escribir en el papelito de consulta. Sí. Doctora, usted sabe que a mí ya se me fue lo de la presión alta. O doctora, usted sabe que ya yo estoy evacuando normal. Y muchas personas encontraban beneficios que no hubieran esperado. Claro. Y se llevaban la faja o algún como dice, accesorio magnético y era como que su herramienta, y eso es lo que yo quiero que todo el mundo tenga, herramientas en sus hogares para que si algún día tienen ese imán, saber que ese imán no solo es para la espalda, te lo puedes poner en el abdomen. Personas con divertículos e inflamaciones. Que baja el nivel de inflamación. Todo lo que es inflamación, los dolores y todo lo que es el estrés, la fatiga. Son muchas cosas que uno dice, un imán, pues sí, un imán. Y yo digo yo, si papi empezó cuando él tenía ya 60, yo tenía como 4 a 7 años. Vamos a poner como 7 años, o sea que son mis casi 60 años toda la vida utilizando el campo magnético y estoy viva. Que esa es otra cosa que dice, eso uno después, tú sabes. Y no ha habido ningún efecto secundario. No ha habido efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todos los imanes que nosotros tenemos y aplicamos a los pacientes desde que Ralph estuvo en esta investigación, están identificados correctamente cuál es el norte y cuál es el sur. Ahora, no es como que la gente vaya y compre un imán y se vaya para su casa. Exactamente. O sea, hay que saber utilizarlos correctamente. Que esté identificado norte y sur. Y no escoger una brújula. No. La brújula no la va a marcar. Cuando ya tú tienes un imán, que sepas que ese es norte, el lado norte es alcalino. Y eso lo asesoran ustedes. Exactamente. Es que no hay ningún imán que nosotros tengamos en lo que es la tienda, que es Health Magnetic Store, que llevamos ya 20 años la tienda, pero ustedes saben que yo llevo ya más de 40 como quiropráctica y todos esos productos estaban ahí porque yo heredé todo el equipo de Sierra. Entonces todas esas bandas y los collarines magnéticos vienen de más de 50 años, 60, 70 años, porque estamos hablando de los años 70. De los años 70. Sí. ¿Dónde puede conseguir el público el libro? El libro ahora mismo está en Amazon también, en 787, libro 787, pero está en la librería Norberto. Está en Casa Norberto, está en El Candil, en Ponce. Y la casita en Aguadilla. La casita Books en Aguadilla. Sí, lo pueden conseguir allí y tienen todas las herramientas para poder llevar el campo magnético a tu propia vida. ¿Cómo se siente Irma? ¿O cómo crees que se sentiría tu padre de ver todo lo que has logrado? Ay, no sé. Yo sé que él tiene que estar súper orgulloso y no solo eso, es porque también los hijos míos están regando la palabra quiropráctica por toda la isla. Y el campo magnético, él lo sabía. Cuando él él me tiró a mí tremenda misión. Cuando él le dan el premio de la Guaybana, él coge y le dice, y mi hija va a seguir mis pasos. Y yo está estudiando quiropráctica y va a seguir mis pasos. Y ahora ahora me chavé. Pero lo ha seguido. Lo ha seguido y con un honor tan grande. Y yo hablo de papi y ya él lleva ya más de 50 años que se me fue de mi vida. Sí. Y yo, no, 50 no, un poquito menos. Pero yo no, es como si él fue una influencia aquí. Bien grande. Y yo, como él se muda a trabajar 24/7 a casa, él se paraba conmigo mientras yo esperaba la guagua de la escuela. Él me recogía, mami no guiaba, o sea que él era el chofer. Él era el chofer. Él era todo, y entonces yo era su nena. Y esa unión de padre e hija, no solo fue de padre e hija, fue de un mentor. Y él me ha guiado de tal manera de que cuando yo me gradué a los 23 años, Lili, yo no tenía miedo de ver un paciente, porque yo salí ya educada en esa manera de que yo sé que te voy a ayudar. Y nunca tuve duda de ninguna manera del poder de lo que es un ajuste quiropráctico y del poder del imán. Pues gracias, de verdad, gracias por este nuevo libro, por seguir educando, ¿verdad?, a la población de Puerto Rico, y no solamente de Puerto Rico, porque el libro lo pueden conseguir en Amazon en cualquier parte del mundo. Y en Puerto Rico también, y recordarnos que somos seres holísticos, que la energía es
importante, tal vez lo más importante a la hora de la salud física y Gracias, emocional. Lili, Muchas gracias y mucho gracias. éxito. Y a ustedes gracias como siempre por acompañarnos y será hasta la próxima.